¿Cuántos niños más tienen que morir quemados en Melo para que este país entienda que la frontera no es una línea en el mapa, sino una herida abierta que sangra nafta? ¿Cuántas tragedias más necesitamos para comprender que cuando el Estado se retira, el caos no viene caminando, viene corriendo con bidones de combustible bajo el brazo? Porque esto, señores, es lo que tenemos: más de 100 puestos clandestinos de venta de nafta operando a cielo abierto en una ciudad de 51.000 habitantes, almacenando entre 15 y 20.000 litros diarios de combustible sin un solo control, sin una sola regulación, sin una sola autoridad que mueva un dedo, y mientras tanto, desde Montevideo, el silencio sepulcral de un gobierno que parece más preocupado por las encuestas que por las explosiones que vienen. Y esta es la historia, señores, de cómo Uruguay se convirtió en un país de fronteras invisibles y estados ausentes, donde la ministra Lasso se limita a decir que todo está en la justicia, mientras Cerro Largo se transforma en un polvorín gigante esperando la chispa que lo encienda todo. El mapa del abandono. Y Andrés Martínez, presidente del Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo, no es precisamente un agitador revolucionario, es un comerciante, un hombre de números y de cuentas que habla el idioma de la realidad sin eufemismos, y cuando este señor dice ante la Comisión de Hacienda que no sé si nosotros somos más brasileros que uruguayos, no está haciendo folclore, está describiendo con precisión quirúrgica el fracaso más rotundo de la política fronteriza de los últimos 30 años. Porque veamos los números, señores, que son implacables. En Brasil el litro de nafta Super 95 cuesta 44 pesos uruguayos, en Uruguay 79, casi el doble. Frente a esta diferencia abismal, ¿cuál es la respuesta del Estado? Un tímido descuento del 32% es el IMESI para Río Branco y Aceguá, que solo sirve para que los habitantes de Melo, que están a 60 kilómetros, tengan que elegir entre pagar el doble por su combustible o convertirse en contrabandistas ocasionales. Es la economía política del absurdo, elevada en su máxima expresión, crear las condiciones perfectas para que la ilegalidad florezca, después sorprenderse cuando florece, como si plantáramos semillas de caos y después nos preguntáramos por qué crece la anarquía. La genealogía del desastre. Y esta situación, señores, no nació ayer, como bien señala Robert Michaels en su teoría de la oligarquía. Las instituciones tienden a perpetuar su propia ineficiencia cuando no enfrentan presión real para cambiar. Y aquí en Uruguay, señores, la presión sobre las políticas fronterizas ha sido históricamente tan débil como el café de oficina pública. Desde la redemocratización, cada gobierno ha prometido integrar las fronteras, desarrollar el interior, combatir el contrabando. 35 años después, tenemos 5 estaciones de servicio legales compitiendo contra más de 100 puntos de venta clandestinos en una sola ciudad. Es como si hubiéramos decidido que la ley de la selva es preferible a la selva de la ley. Y mientras tanto, la paradoja se profundiza, señores. El mismo Estado que no puede controlar 100 puestos de nafta clandestina en Melo pretende regular las criptomonedas y combatir el lavado de activos a nivel internacional. Es como intentar construir un segundo piso cuando los cimientos se están desmoronando. El silencio de los corderos institucionales. Pero lo más escalofriante de todo este entramado no son los números, sino el silencio. El silencio del Ministerio de Defensa cuando se consulta sobre el supuesto desvío de combustible decomisado por el Regimiento Patria de Caballería Blindado número 8. El silencio de Ursea, que debería estar controlando pero que brilla por su ausencia. El silencio de las intendencias, que ven los carteles de hay nafta en cada esquina como si fueran parte del paisaje urbano. Y sobre todo, el silencio ensordecedor de un sistema político que ha normalizado la anomalía hasta convertir la excepción en regla, porque cuando Martínez dice que ya han muerto niños, por este motivo, no está haciendo demagogia, está recordando la tragedia del 12 de diciembre de 2024, cuando una madre de 32 años y 2 niñas de 5 y 11 murieron calcinadas en una vivienda que servía de depósito clandestino de combustible en el barrio Hipódromo de Melo. 3 vías que se podrían haber salvado con una simple inspección, 3 nombres que deberían estar grabados en la conciencia de cada funcionario que cobra su sueldo del Estado para proteger a los ciudadanos y que en cambio los abandona a su suerte en un mercado negro que opera con total impunidad. La ironía del desarrollo al revés. Y señores, aquí hay algo profundamente irónico, es que en un país que se jacta de sus indicadores de desarrollo humano, tengan ciudades enteras operando bajo las reglas del salvaje oeste. Melo es una ciudad de más de 50.000 habitantes, funciona hoy como una suerte de Hong Kong al revés, una zona económica especial donde lo especial es precisamente la ausencia de regulación, mientras los melenses cruzan a Aceguá no solo por combustible, sino por atención odontológica, oftalmológica, compras en general. El mensaje implícito es devastador, el Estado uruguayo no solo ha perdido la capacidad de competir con Brasil, sino que ha abdicado de su responsabilidad básica de garantizar los servicios competitivos a sus propios ciudadanos. Como diría Steven Levitsky, estamos ante un caso típico de autoritarismo competitivo al revés. No es el Estado el que compite deslealmente contra la oposición, sino es el mercado negro el que compite deslealmente contra el Estado y gana. El futuro que se avecina. ¿Qué viene ahora, señores? Más de lo mismo, más discursos sobre el desarrollo del interior mientras el interior se desangra en combustible barato, más proyectos de ley que estudian el problema mientras el problema se estudia solo y encuentran su propia solución al margen
margen de la institucionalidad? La respuesta está en el aire, señores, literalmente, cargada de vapores de nafta y esperando que la chispa que la encienda. Porque si algo nos ha enseñado esta historia es que la realidad tiene una paciencia limitada con los gobiernos que la ignoran. Y cuando esa paciencia se agota, nos avisa, simplemente explota. La pregunta no es si va a pasar algo en Melo, la pregunta es cuándo. Y si cuando pase, van a seguir diciéndonos desde Montevideo que todo está en la justicia, mientras barrios arden y las instituciones miran para otro lado. Porque al final del día, compatriotas, esto no es solo un problema de nafta, es un problema del Estado. Y cuando el Estado se ausenta, lo que queda no es el vacío, sino el caos con bidones de combustible esperando su momento.